Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias, amada iglesia, gracias, pastor, gracias, familia, por esta oportunidad que me dan y por la invitación para compartir la reflexión de la palabra de Dios esta noche, este tercer domingo de Adviento. Y si recuerdan cuál es la palabra, ¿verdad?, que identifica este tercer domingo de Adviento. ¿Cuál es? Alegría o gozo, ¿no? Cualquiera de las dos palabras. Bien, leyendo el pasaje que se nos proporcionó en el Evangelio de Lucas capítulo 2 y específicamente el versículo 10, inicia con tres palabras. Dice, no, en la versión Dios habla hoy, dice, no tengan miedo. Así es como comienza el anuncio del ángel a un grupo de pastores que pasaban la noche al aire libre, cuidando su rebaño. No tengan miedo. Pero surgen unas preguntas, sobre todo en este tiempo en el que estamos viviendo, y podríamos decir, no tengan miedo. ¿Cómo no tener miedo cuando hay tanto sufrimiento sobre la tierra? Somos seres humanos y es normal que podamos tener miedo. ¿Cómo no tener miedo cuando a nuestros hermanos y hermanas migrantes se les violentan sus derechos humanos? ¿Cómo no tener miedo cuando el crimen organizado ronda a nuestras comunidades, nuestras colonias y a nuestras familias? ¿Cómo no tener miedo cuando la niñez y la juventud viven bajo amenazas por las drogas? ¿Cómo no tener miedo cuando la violencia contra las mujeres se ha vuelto a veces cotidiana? ¿Cómo no tener miedo cuando aún no se secan las lágrimas de las madres que buscan a sus hijas, a sus hijos y familiares desaparecidos? ¿Cómo no tener miedo cuando 2/3 partes de la humanidad viven hundidas en el hambre, en la miseria o en la guerra? ¿Cómo no tener miedo ante todas esas situaciones que se viven actualmente? Pero el ángel dice, no tengan miedo, porque les traigo buena noticia, que será un gran gozo para todo el pueblo, no para unos cuantos, para todo el pueblo. Y entonces surge la pregunta central de este tercer domingo de Adviento. ¿Cuál es esa buena noticia que nos puede dar un gran gozo en medio de tanto dolor, en medio de tanta adversidad o en medio de las crisis? El Evangelio de Lucas, de manera particular, dicen algunos biblistas, que es el texto, por ejemplo, José Antonio Pagola le llama el Evangelio de la alegría. Porque a lo largo de, si ustedes cuando empezamos desde el capítulo 1, cuando empezamos a revisar todas las páginas del Evangelio de Lucas, Jesús está llevando esperanza y gozo, especialmente a quienes son excluidos, a quienes están sufriendo. Por ejemplo, vamos a encontrar a las mujeres, cuando va aquella mujer que está enferma, lleva años enferma por el flujo de sangre, siendo excluida de la sociedad, siendo excluida de la religión, siendo excluida del trabajo y siendo excluida desde su propia familia. Pero cuando toma el valor y toca el manto de Jesús, Jesús no solamente le devuelve su salud, su dignidad física, sino que también le devuelve su trabajo. Ya puede incorporarse a su trabajo, ya puede reconstruir su relación con Dios también. Cuando vemos aquel paralítico que está junto al lago de Betesda, que lleva años ahí sin poder sentir un milagro, lleva años estancado, y cuando se encuentra con Jesús, Él le devuelve su dignidad. O aquel ciego que está a la orilla del camino, también que solamente depende de la misericordia y la compasión de las personas, de quienes pasan junto al camino, y cuando Jesús pasa junto a él, le devuelve su dignidad. Y entonces, dice este autor, vamos a ver a Jesús a lo largo de las páginas del Evangelio de Lucas, devolviéndole su dignidad a las personas,
a hombres, a mujeres, a niños, a enfermos, a los pobres y acercándose a los pecadores. Así que el Evangelio de Lucas nos invita a descubrir a Jesús con gozo. Lo presenta como el Salvador enviado por Dios para buscar y salvar lo que se había perdido. El Evangelio de Lucas anuncia una buena noticia que revela a un Dios compasivo, defensor de los pobres, sanador de los enfermos y amigo de los pecadores. El Evangelio de Lucas insiste en que el encuentro con Jesús no nos debe generar miedo, sino alegría y confianza. Por ejemplo, en el capítulo 1, María va a escuchar: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Antes de nacer, Jesús provocó alegría en el seno de Isabel, y su nacimiento en Belén es motivo de gran gozo, y toda su vida pública estará marcada por una alegría que brota en la inclusión de la sanación y de la misericordia. Así que Lucas, si nosotros regresamos a este capítulo 2, Lucas nos va a situar en una noche cerrada, en una noche tan oscura, y que de pronto, dice el Evangelio, un resplandor envuelve a los pastores. El evangelista dice que es la gloria del Señor. La noche se iluminó, pero los pastores sintieron miedo. Por eso el anuncio comienza con este imperativo liberador: no tengan miedo. No es una frase ingenua, no está desconectada de la realidad, no es una palabra piadosa pronunciada desde la comodidad. Es una palabra pronunciada en la noche, en el campo, a personas pobres, vulnerables, invisibles. Y el ángel anuncia una buena noticia que será motivo de gran gozo. No se trata de un placer pasajero. El gozo que está anunciando el ángel no es un placer pasajero. Tampoco es un gozo individualista. ¿Por qué? Porque él le dice: y será motivo de gran gozo. ¿Para quién? Para todos, para todo el pueblo va a ser un motivo de gran gozo. Es un motivo grande, duradero y comunitario también. Es un gozo que no ignora la realidad social, sino que irrumpe en medio de ella. Allí, en la oscura noche donde se encuentran los pastores, este gozo va a irrumpir y se va a acercar a ellos. El teólogo brasileño Leonardo Boff dice que es la irrupción de lo divino en lo humano, pero de una manera para dignificar la vida del ser humano, comenzando por los más pequeños, por los pastores. Los pastores era un grupo, una clase social pues que estaba excluida. Dice, estaba leyendo un comentarista y dice que probablemente hasta eran vistos como sospechosos, porque ellos estaban en una región, además de lejos del poder político, del poder económico y del poder religioso, allá, excluidos. Y como estaban amontonados allá en el monte, dice este autor, probablemente hasta el mismo imperio o el emperador y los gobernantes lo veían algo sospechoso, ¿no? Como si fuese a ser un grupo revolucionario, pero era un grupo excluido también. Y cuando el gozo o cuando el ángel irrumpe en ellos, en la noche en las que ellos están, les lleva este resplandor. El gozo, por lo tanto, es un acto también de resistencia. Es un anticipo del reino de Dios que ya está en nosotros. Un gozo que nos impulsa o que nos debe impulsar a la solidaridad y la acción transformadora de nuestra humanidad. El teólogo alemán Jürgen Moltmann dice: la palabra última y primera de la gran liberación que viene de Dios no es odio, sino alegría. No es condena, sino absolución. Así que Cristo nace
de la alegría de Dios y viene a traer esa alegría en un mundo contradictorio, en un mundo herido, en un mundo en conflicto y en crisis. Cristo nos dice: no tengan miedo. La buena noticia, amada iglesia, que trae gozo para todas y todos, es que hoy les ha nacido un Salvador. Jesús es la buena noticia. Esa es la buena noticia que trae gozo para toda la humanidad. Él es la esperanza de que la injusticia no tiene la última palabra. Él es la señal de que Dios no permanece lejano ni indiferente a nuestras condiciones humanas, a nuestras realidades. Él es la señal de que Dios no permanece indiferente ante nuestras crisis humanas, sino que se encarna en la fragilidad de un recién nacido. Y esa es la gran muestra del amor de Dios, de que en medio de nuestra fragilidad humana, Él decide ser como uno de nosotros. Por lo tanto, esto nos invita a revisar la imagen que tenemos acerca de Dios. El Adviento y la Navidad nos llaman a hacer una relectura profunda de nuestra fe, a revisar nuestra fe. El Dios cristiano no es un Dios lejano, no es un Dios inaccesible o indiferente, es un Dios cercano, tierno y también muy humano. Dios se hizo como uno de nosotros, quiso sufrir en nuestra propia carne nuestras preguntas, nuestras heridas y nuestras impotencias. Por eso el nacimiento de Jesús hasta se vuelve revolucionario. Hoy en la mañana que teníamos como familia, nuestro tercer domingo, hablamos precisamente también del gozo, de la alegría y de que el Evangelio, o precisamente la Navidad, es esta cuestión de lo inesperado. Lo inesperado, dicen unos autores, que no sé, tal vez algunos cuando se anunció el Mesías se esperaban que saliera del palacio del rey. Cuando se hablaba de Jesús, el enviado de Dios, del Cristo enviado de Dios, se esperaba tal vez que saliera del templo. Pero no. ¿Dónde nació? En un pesebre. ¿A quién se le anunció? A unos pastores. No al emperador, no al rey, no a los sacerdotes, a unos pastores. ¿Y a quién se le presentó la estrella? A unos paganos, a gente que no pertenecía al pueblo. Entonces, por eso dicen estos autores, la Navidad es también revolucionaria porque viene lo inesperado, aquello que tal vez esperamos que va a ser así, pero de pronto Dios nos sorprende y actúa diferente a lo que esperamos. Pablo va a decir, lo que va a decir Pablo es que con claridad al afirmar que Cristo, siendo Dios, se despojó de su condición divina y asumió la condición humana. Dios no se impone desde arriba, sino que se hace pequeño, vulnerable, como uno de nosotros. Este Dios encarnado que nace en los márgenes no se anuncia con emperadores ni con sacerdotes del templo, sino con pastores. Y Lucas escribe en un contexto, dice Pagola, en un contexto imperial. Recuerden que Israel en ese momento está bajo el imperio romano. Y entonces el Evangelio de Lucas es hasta una forma revolucionaria y de resistencia frente al poder que los oprime. Lucas anuncia a un Dios que elige a la gente sencilla frente a la grandeza y la opulencia de Roma. Presenta la fragilidad de un pesebre. Vean las cuestiones, ¿no? El imperio oprimiendo, mientras que el reino de Dios salvando, amando, acobijando, restituyendo. Así que los pastores no son detalles decorativos del Evangelio ni de este episodio. Son trabajadores rurales, despreciados, sospechosos,
Al elegirlos como primeros testigos, Lucas proclama que Dios confía su buena noticia a quienes el poder desecha o descarta. Y en el Evangelio de Lucas también las mujeres ocupan un lugar central. María da luz en condiciones de precariedad y lo guarda en su corazón, dice. Su reflexión silenciosa es ya una forma también de resistir con esperanza. Así que la vida diaria, atravesada por decisiones difíciles por las que podamos estar pasando, Dios irrumpe ahí y nos da la buena noticia, nos da un gozo para resistir, para avanzar. Y entonces, amada iglesia, esto lo cambia todo. Ya no estamos abandonados en la noche, ya no estamos marginados allá. Hay una luz, hay una presencia, hay un camino. Como aquellos pastores, también nosotros atravesamos noches largas, noches de incertidumbre, de miedo, de cansancio, de dudas, de preguntas y de preguntas sin respuestas. Noches en las que parece que todo se ha terminado y que nada puede cambiar. Ellos, los pastores, estaban al aire libre, expuestos, sin protección, viviendo sin certeza, sin poder, solo tenían su fragilidad, haciendo su trabajo cotidiano, cuando la luz de Dios irrumpió sin aviso. Y es precisamente, amada iglesia, ahí donde Dios se hace presente. La noche no fue el final, sino el encuentro. El miedo no tuvo la última palabra, porque Dios habló primero. Así también hoy, en nuestras propias noches personales y comunitarias, en medio de nuestras fragilidades, en medio de nuestros miedos, en medio de nuestros problemas y enfermedades, y en medio de nuestras luchas y dudas, la fe nos recuerda que no estamos solos, que la oscuridad no es señal de abandono y que la luz puede aparecer cuando menos lo esperamos. Y que esa luz, amada iglesia, se fortalece cuando estamos en comunidad, cuando caminamos junto a otros, junto a otras. Por eso, Adviento nos invita a levantar la mirada y seguir caminando aún con nuestros miedos y con nuestras dudas. La noche no es eterna y el sufrimiento no define nuestra historia. Hay caminos que se abren, fuerzas que renacen y esperanzas que vienen a reconstruir cuando creemos que Dios camina con su pueblo. Como los pastores, podemos ponernos en marcha, acompañarnos y sostenernos unos a otros. Estar convencidas y convencidos de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Como dice el apóstol, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, nada en toda la creación podrá separarnos jamás del amor de Dios en Cristo Jesús. El gozo que anuncia el Evangelio es un gozo comunitario. Es un gozo para todas las mujeres, para todos los hombres, para los ancianos y para los niños, para los jóvenes y para el resto de los adultos. Es un gozo comunitario que nace cuando sabemos estar en comunidad, cuando nos acompañamos. Se fortalece cuando lo compartimos con otros y se vuelve esperanza, una esperanza viva cuando caminamos unidos, con la certeza profunda de que Dios está con nosotros.
y su luz brillando en medio de la oscuridad. Así que no sé cuál sea la noche oscura que estemos pasando en este momento. No sé qué tipo de oscuridad estemos atravesando. Pero como dice el Salmo 23, ¿se acuerdan del Salmo 23? Aunque vayamos por el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque Él, el Señor, nuestro buen pastor, estará con nosotros. Así que, amada iglesia, amados hermanos, hermanas, no importa la oscuridad que estemos pasando, ninguna oscuridad es eterna y no estamos solos. Y en momento menos esperado, la luz del Señor brillará. Amada iglesia, tengamos la certeza profunda de que Dios está con nosotros y su luz seguirá brillando en medio de la oscuridad. Podemos levantarnos y podemos encontrarnos con el Señor. Podemos venir al encuentro sin ningún miedo, como dice el ángel. No tengan miedo, no tengamos miedo cuando la luz del Señor resplandezca en nuestra vida, en medio de nuestras noches, en medio de nuestra oscuridad, en medio de nuestras crisis. No tengamos miedo. Salgamos al encuentro con gozo, porque sabemos que el Señor está con nosotros. Pónganse de pie. Oremos. Padre bueno y amoroso, te damos gracias. Gracias, Señor, porque el gozo que tú nos das es un gozo inefable, es un gozo que nos ayuda a seguir adelante, es un gozo que restaura nuestras vidas, es un gozo que nos mantiene firmes, resistiendo en medio de las adversidades. Señor, queremos pedirte que nos acompañes en medio de nuestras noches, en medio de nuestras crisis, de nuestras fragilidades humanas. Reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Reconocemos que necesitamos de tu gracia sosteniendo y sobrellevando nuestras cargas, nuestras luchas. Ayúdanos, Señor, en todo momento. Aún cuando la duda quiera llenar nuestros corazones, aun cuando la duda quiera invadirnos, aun cuando el miedo, Señor, se quiera apoderar de nosotros, ayúdanos a resistir y que podamos estar confiando y que tengamos la certeza de que allí, en medio de la oscuridad, tú nos acompañas, tú nos guías como buen pastor y cuidas de cada uno de nosotros. Señor, esta noche queremos poner en tus manos nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras crisis y nuestras fragilidades humanas. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que tu Espíritu Santo fortalezca cada día nuestra fe y nos ayude a seguir adelante. Te agradecemos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.